¿Dónde estamos, licenciado Barrios? Pues, ¿Qué distancia hay de aquella época a esta? Aquí le pongo la Constitución en sus manos. sí, mi labor constitucional revolucionaria está en el Congreso. Yo creo que Arévalo, para mí la revolución es un mosaico. La primera parte es Arévalo, la transformación política y social. Y la segunda, Arbenz, que intentó la transformación económica, especialmente con la reforma agraria. Buscaba un capitalismo más humano, no era comunismo ni cosa parecida. Arévalo dignificó, y lo utiliza en muchos textos, en muchos programas. Dice, es necesario mantener la dignidad nacional y la dignidad personal. Y dignificó al obrero, dignificó al campesino, reconoció, quitó la ley de vagancia, quitó una serie de, el boleto de vialidad, por ejemplo, que era una esclavitud disfrazada. De tal manera que el Código de Trabajo liberó al obrero, al campesino y al trabajador en general. Dignificó a Guatemala. Se avanzó. La Constitución Constituyente de 1945, que trabajó en meses, hizo la Constitución del 45. Precisamente trajo como consecuencia el voto femenino. Una de las grandes avances, conquistas, sí. ¿Verdad? En el Congreso hay un artículo que decía que coincidió con una encuesta que se hizo respecto al matrimonio. ¿Cuántas parejas se hacían en Guatemala, en Escuintla, etcétera? Y cuando se tabuló eso, resultó que el matrimonio era una institución ajena precisamente a la costumbre guatemalteca. La mayor parte eran unidos. Y precisamente la Constitución ya lo manifestaba. Ahí hicimos el decreto 444 que tiene la unión de hecho, liberó a la mujer. En eso trabajamos intensamente. Yo creo que hubo importantes conquistas sociales en esta Constitución. Se modernizó política, social y económicamente. Desafortunadamente, los intereses foráneos, juntamente con la oposición, conspiraron, armaron el tinglado de Caracas, hicieron público que era ya el pie para el comunismo. Y los hermanos Dols, precisamente, y un grupo de republicanos, hicieron ese tinglado que digo en Caracas y votaron a Arbenz. Desde entonces vienen nuestras desgracias. Desde entonces, ahí está la raíz de especialmente. Si hubiera evolucionado todo esto, seríamos un pueblo culto, un pueblo autónomo, un pueblo autárquico. Gracias, licenciado. Vamos a oír al licenciado Valladares en cuanto también a los aspectos de la Constitución política. Antes, fuera de cámaras, hablábamos un poquito de algunos aspectos que a usted le llamaban la atención. Siempre en este tipo de revoluciones, en este tipo de movimientos se produce diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y claro, yo creo que la parte importante nuestra es poder tener la capacidad de análisis, de conocimiento para analizar a lo largo de la historia lo que verdaderamente sucede. ¿Licenciado? Sí, yo me refería al movimiento indígena desde el punto de vista político, es decir, de la Constitución. Lo que se trató fue de considerar a los indígenas como niños de pecho que había que ayudarlos, pero bajo el patrocinio de los mayores de edad, lo cual realmente no es así, al extremo de que los dos gobiernos, el de Arbenz y el anterior de Arévalo, que yo recuerde, no hicieron mayor cosa, por contrario. Por ejemplo, los que eran muy conocidos en las épocas anteriores a la Revolución del 20 de octubre, los
propiedades de las municipalidades desaparecieron y lo repartieron entre los propios ciudadanos que los aprovecharon de una manera o de otra, o los desaprovecharon, que es lo peor. Que eso es lo que pasa muchas veces. Obviamente yo le comentaba esto, licenciado, pues porque simplemente la opinión varía, es amplia. En algún medio local se comentaba, yo les comentaba a ustedes también un poco antes del programa, que se decía que la revolución del 44 había llegado a 65 años, su edad de jubilación. Entonces, mi pregunta sería, uno, ¿vive la revolución del 44? ¿Quiénes serían sus legítimos herederos? ¿Me permite la palabra? Por favor, licenciado. Vea, tuvimos que esperar 63 años para que abrieran las ventanas de la política y aceptaran el movimiento, el mejor movimiento y el más grande movimiento de la política de Guatemala, que modernizó y que trajo tantos beneficios: el Código de Trabajo, la Seguridad Social, la autonomía universitaria, la autonomía del municipio, etcétera. Efectivamente, la revolución se mantuvo. La liberación dijo, ese fue un golpe de Estado simplemente, y bajo esa premisa no se abrió la revolución. 63 años, y este gobierno, por eso precisamente acepté yo, porque es la oportunidad de meternos en esto. Entonces nos reconocen ahorita. Ahorita en las escuelas tienen obligación de enseñar esto, porque antes se saltaban. Se borraba ese pedazo de la historia. En las encuestas que hicieron los periódicos, unánimemente sacaron que los hombres de 20 y 21 años no sabían quién era Arévalo, ni quién era Arben, ni qué había hecho. Bueno, y eso sigue siendo una realidad, pues la mayor parte de guatemaltecos, menos del 2%, estaban en una edad adulta en esa época. Licenciado, ¿qué piensa usted? ¿Vive la revolución? ¿Quiénes son sus legítimos herederos? ¿A dónde tiene que ir? La revolución inicialmente empezó a llevar a cabo una serie de conquistas sociales que en realidad eran para que perduraran. Desgraciadamente todos sabemos cómo terminó el segundo gobierno revolucionario, con apoyos extranjeros, que no lo estoy diciendo yo, sino los archivos de los Estados Unidos, que con dinero del gobierno americano se llevó a cabo la contrarrevolución, y a ellos me remito. Yo no estoy inventando nada ni especulando. Claro. Estoy simplemente citando algo que es incontrovertible. Cuando se hicieron públicos esos archivos, ahí encontramos hasta dónde llegó la traición a nuestro país que cometieron los contrarrevolucionarios. Muchas gracias, licenciados. Miren, desafortunadamente el tiempo en la televisión una referencia final. Por favor, sí. Pablo Neruda escribió una oda a Guatemala. En el final dice, tú fuiste la dignidad de América. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Valladares. Ha sido un gusto tenerlos acá. Nosotros vamos a tener que irnos en este momento. Me parece lindas las palabras del licenciado Barrios. Tú fuiste la dignidad de América, Guatemala, y la tenemos que seguir siendo. Tenemos que regresar a que los guatemaltecos tomemos esos valores, trabajemos juntos como una sola identidad. No importa el color, no importa de dónde vengamos, cómo nos vistamos, pero creo que si hay algo importante en esta revolución es el hecho de que los legítimos intereses del pueblo están por arriba de cualquier otro interés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.